el día de hoy. Bien, les encargué que estudiaran, si mal no recuerdo, este, las Bien, hoy vamos a platicar sobre la nulidad administrativa. Espero esto les sirva para lo que vamos a ver durante el semestre. Vamos a ver un poquito de procedimiento y que la nulidad administrativa pues va a depender de varias circunstancias. A ver, díganme qué estudiaron de la nulidad administrativa. Bueno, yo entendí que ocurre cuando desde el nacimiento del acto hay un vicio y esto al final produce su nulidad. Vicios en el acto administrativo. ¿Qué más? Edgar, adelante. Que la nulidad deriva de la imposibilidad de integración del acta a un ordenamiento jurídico dada o de su violación objetiva. Ok. Con esto que mencionas, recordamos una de las características del acto administrativo. ¿Cuál es el contrario censo a lo que acabas de mencionar? La legalidad. La legalidad. Eh, mm, Va por ahí, sí, pero tenemos otro fundamento. A ver, Antonio. Bueno, como característica es que es unilateral, Ajá, imperativo y coercitivo. ok. Y otra de las características que les daba, que era legal y, ¿no se acuerdan? Eficaz. Mm, no, válido. Que todo acto administrativo que sea emitido por autoridad se va a entender que es válido. ¿Qué lo hace que no sea válido? Pues que no cumpla estos elementos objetivos que los acaban de mencionar, ¿vale? Bien, vamos a poner carece de elementos objetivos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? La nulidad puede nacer de varias circunstancias. Puede eh, causar la invalidez del acto. ¿Qué más? Edgar. También cuando un acto administrativo no está bien fundado y motivado, también ahí se puede ya sea dejar sin efectos o simplemente ser nulo, ya que no se está, pues sí, ya que no tiene fundamentos, no puede proceder. Ok, no tiene fundamentos, no puede proceder. Ujú, muy bien, pero esto lo vamos a tener hasta que se inicie el procedimiento. Pero sí, muy bien. Tenemos varias formas que queda sin validez el acto, es decir, no puede ejecutar sin ejecutoriedad, que también es una de las características que habíamos visto del acto administrativo. ¿Qué pasa? Hay otra situación que le llaman nulidades no operantes. Si bien es cierto, el acto administrativo es, por su naturaleza, debería ser nulo, no opera la nulidad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo que leyeron? César, adelante. Puede ser
como los actos consumados porque ya no se puede hacer ninguna reparación de lo que causó el acto administrativo. Podría ser cuando se tiene el consentimiento del acto, ya no puedes ir en contra de él. Pues sí, podría ser uno de esos ejemplos. ¿Quién más? Pues viene un acto administrativo, es un acto jurídico. Entonces, es nulo cuando los fines son ilícitos o cuando Ok, existe una ilicitud en su objeto, en el motivo. ok. Pero aquí podemos decir, le decía, nulidades del acto, es decir, nulidad del acto. Las nulidades no operantes, es decir, existe el acto administrativo, tiene agravios, tiene algunas situaciones que no son conforme a derecho, pero se vuelven no operantes, es decir, los llamados agravios inoperantes, no causan la nulidad, pero ya dijeron por ahí algún ejemplo, el consentimiento, ¿no? Bien, hay una situación con el acto administrativo. El acto administrativo, como lo mencionamos hace rato, se entiende válido por la propia emisión. En el momento que se te pide alguna información, que esa información que se te pidió no cuenta con los elementos suficientes, no es suficiente para considerar que el acto sea válido, pero tú como gobernado o la persona que le va a dirigir el acto administrativo contesta, subsana los errores. En ese momento que quedan subsanados los errores, ¿qué creen que sucede? Puedes decir, sí, hubo cosa más, agravios, pero desde el momento que quedaron subsanados los errores como una mala práctica en la notificación, como una mala información dada, y que tú al final lo subsanaste yendo a preguntar, yendo a entregar los documentos que realmente debían de ser, y tú los entregaste de forma consentida, en ese momento ese agravio o esa parte del acto administrativo se vuelve inoperante, ¿vale? A ver, permítanme tantito. Estoy aquí con un Jamboard, pero no tengo no lo estoy compartiendo con ustedes. Bien. Les decía, tenemos en medio la nulidad administrativa, ¿vale? Tenemos vicios en el acto administrativo, carece de elementos objetivos y puede ocasionar tres situaciones: invalidez del acto, nulidades inoperantes, es decir, sí existe agravios o afectaciones, pero no puede ser nulo. Muy bien. Y hay algo más acá: inexistencia. Inexistencia del acto. Aquí te dice que es nulo. Y puede también hablar de parcialidad. Aquí te dice no es nulo. Y aquí te dice el acto nunca existió. ¿Qué piensan de esto? De la inexistencia del acto administrativo. Que no existe porque no lo hace la autoridad competente. Muy bien, no lo hace la autoridad competente. Adriana. Andrea, perdón, Andrea. Sí, no se preocupe, profesor. Bueno, yo tengo entendido que la inexistencia es cuando falta uno de los requisitos esenciales para que exista el acto. Entonces, si falta alguno de esos, pues se da la inexistencia. Un ejemplo en civil, porque ahorita no me acuerdo bien del administrativo, pero en civil, por ejemplo, cuando hace falta el consentimiento del objeto, entonces se da una inexistencia porque realmente no hay una forma de que exista el contrato por la falta de estos. Ok, muy bien. ¿Qué piensan los demás? Está muy bien lo que dijo Andrea. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuáles son los tres elementos sustanciales que cubren al acto administrativo? Que siempre lo comparo con el propio concepto que nos da la Constitución.
Vamos Que bien. lo emite autoridad competente, que esté fundado y motivado. Muy bien, que sea emitido por autoridad competente, que esté fundado y motivado. Cuando nos falte la autoridad competente, o que no sea pues el acto no existe, o sea, no puede existir la existencia cuando una autoridad no tenga atribuciones o facultades para realizar los actos administrativos, ¿vale? No puede existir el acto. Acá el acto es nulo porque no carece de los elementos objetivos o tiene vicios, ¿vale? Pero es nulo. Aquí sí nació el acto administrativo, causó efectos y esos efectos se quedaron nulos. En la inexistencia no pudo haber nacido nunca el acto administrativo y nunca pudo haber vinculado frente a cosa más, un particular. Cuando no tiene fundamento, obvias razones, tampoco puede existir el acto administrativo y tampoco cuando no está motivado. Aquí hay diferencia, cuando las motivaciones carecen de, vamos a decir, concordancia con lo que se está diciendo, podríamos entrar a la invalidez del acto, no a la inexistencia. Pero cuando no mencionan motivaciones, es directamente hacia acá, ¿vale? Entonces podemos causar esa situación. Andrea, adelante. También, si no mal recuerdo, había una profesora que nos había dicho que cuando la autoridad emite precisamente ese acto, su fundamentación, perdón, debe de ser muy exacta, o sea, debe de decirte en qué artículo, qué inciso, qué fracción y qué párrafo está lo que te está emitiendo. Sí, no en todos los casos hay jurisprudencia expresa que hay veces que te dice la jurisprudencia, no es necesario reiterar lo que ya se conoce. Es decir, si ya tú tienes en tus elementos del acto algún artículo, pues entonces hay que reiterar, no hay que reiterar, o sea, no ser repetitivos, porque entonces causaríamos pues exceso en el escrito. Pero sí es algo que acabas de mencionar importante. También aparte de los elementos que mencionaste, cuando nosotros nos fundamentamos o estamos emitiendo un acto administrativo y se fundamenta, muchas veces hay que colocar, cuando son actos administrativos de órganos paraestatales, autónomos, descentralizados, hasta centralizados, hay que colocar la fecha de emisión del reglamento, el decreto, el acuerdo que se está utilizando. ¿Por qué? Porque si tú te fundamentas en un reglamento, decreto, acuerdo, manual, y ni siquiera colocas la fecha de publicación, significa que a lo mejor este acuerdo, este decreto, este reglamento, esta circular jamás fue publicada. Y si un documento no es publicado, ¿qué pasa con ese documento? ¿No surte qué? Efectos. Efectos. Muy bien. Eso es cierto. Hay que ser muy cuidadosos con la fundamentación, ¿vale? Porque un fundamento mal colocado, mal utilizado, puede provocarnos que el acto administrativo sea inexistente. No sea nulo, sea inexistente. ¿Sale? Pero obviamente tenemos que tener cuidado. No todo también. Es que tenemos que ver como. Lo vamos a ir aterrizando en materia fiscal. Un ejemplo. Si tú no fundamentas con qué estás haciendo una notificación de un crédito fiscal o con qué estás haciendo la notificación de un procedimiento de comprobación, pues entendería que este es nulo porque la finalidad es la comprobación. Pero no así si fundamentas la notificación con la cual estás haciendo conocedor de la determinante fiscal, no así si fundamentas y haces conocedor de que se inicia un procedimiento de comprobación, pero nos falta a lo mejor la fundamentación de la emisión de una acta circunstanciada o una acta parcial. Entonces,
ya no nos causaría la inexistencia, porque el acto sí nació, lo que nos causaría es la nulidad o invalidez del acto, ¿sale? Ahí nosotros podríamos decir, es que jamás me notificó, o más bien, jamás me dijo en la notificación que tenía derecho a presentar o contestar, presentar pruebas o contestar las imputaciones que tenía. Entonces, por ahí podemos ir con la nulidad. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Espero que les quede claro, más o menos claro lo que es la nulidad del acto administrativo o la nulidad administrativa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Bien? ¿No? ¿Qué me dicen? Entonces, escucho. Profesor, yo no le escuché. ¿Podría repetir la pregunta? Ah, que en total, bueno, es ya lo que es la nulidad administrativa sobre el acto. ¿Qué piensan? Si tienen algún comentario o alguna situación. Edgar, adelante. Profesor, lo único que no alcancé a entender muy bien es la nulidad operante. Bueno, la nulidad no operante. Las nulidades no operantes, ok. A ver. Dice, concluye el tema de nulidad administrativa, ok. Vamos con Litsi. Litsi, ¿ya me escuchas? Que dices que escuchas un poco bajo. Ok, a ver, ya empecé. Y ya vamos a ir con la parte de nulidades no operantes, pero antes de eso, Daniel, ¿qué parte de la nulidad administrativa no te quedó clara? Si pudieras ayudarnos para, a lo mejor nos regresamos un poquito. Antonio, adelante. La nulidad administrativa la inicia o la promueve el gobernado. Digamos que cuando el acto administrativo vulnera los derechos de los gobernados, los interpone. De hecho, bueno, estábamos viendo en las materias anteriores que cuando se violan los derechos, las constitucionales, pues promueven un amparo, pero en este caso, como es un acto administrativo, promueven la nulidad. Entonces, sí, igual es el gobernado, ¿verdad? Es el gobernado. Muy bien, cuando vamos a promover el procedimiento contencioso administrativo, como bien mencionaste, es la nulidad, promovemos el juicio de nulidad. Lo puede promover también un juicio de lesividad, lo puede promover la autoridad. Aquí también hay como algunas circunstancias que pueden presentarse en los procedimientos administrativos, que son los procedimientos no judicializados, como puede ser un recurso de revocación, un procedimiento interno de control, un procedimiento de responsabilidad administrativa, en los cuales las personas que están encargadas de ejecutar el acto administrativo tienen la obligación de, como si fueran un juez, revisar que estos actos dentro del procedimiento de responsabilidad, del procedimiento interno, se haya realizado conforme a derecho. En ese caso, que no sea inválido. No podemos hablar en estos casos de un procedimiento o hablar como si fuera un procedimiento judicial porque es al fin y al cabo, es un acto administrativo el que se está realizando. ¿Vale? Bien, espero que haya quedado más claro. Vamos a ver lo que son las nulidades no operantes. Les comentaba, vamos a poner ejemplos. En una notificación, se presenta una persona a notificarte que el día que tienes una determinante fiscal, ¿no? Y obviamente esa persona no se identifica, no te presenta una cédula de notificación, no realiza una acta circunstanciada
de la notificación, que en materia administrativa es forzoso hacerla, no realizas acta circunstanciada y solamente te entrega un oficio, el oficio original. Tú no firmas nada más te entrega el oficio, en el cual se te indica que debes 1,000,000 de pesos. Aquí, por la naturaleza, este acto administrativo debería ser nulo, ¿vale? Porque si bien es cierto, el acto está bien hecho, los hechos que deben acompañar a la notificación no están bien hechos. Entonces debe ser nulo. Pero ¿qué es lo que sucede? Tú vas, te presentas al SAT, te presentas y llevas tu documentación, te metes al buzón tributario y en ese momento, desde ese momento que te metes al buzón tributario para revisar lo que te dijeron, para revisar, o vas al SAT para revisar, desde ese momento tú estás dejando, estás consintiendo el acto de la notificación, estás reconociendo que existe información que te llegó, que tenés así, estás yendo a preguntar, estás entrando al sistema para preguntar. Se vuelve, si bien tenía actos que podrían, más bien, les voy a poner el concepto como sean agravios, son afectaciones, si bien existían afectaciones que podrían causar la nulidad, se subsanaron desde el momento en que esta persona ingresó al buzón tributario o fue al SAT. ¿Por qué quedó subsanada estos actos? ¿Quién me dice? Y que se volvieron nulidades no operantes. Te puedes decir, sí, está bien, no debe haber existido la notificación porque no había elementos para notificar o que se haya demostrado la notificación, pero tú como particular, pues te hiciste conocedor del hecho. ¿Pero qué piensan de esto? Es sobre la nulidad no operante. Al fin y al cabo, así funciona. Son actos subsanados o consentidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si lo entendemos, no lo entendemos? Profesor, Ajá, adelante, Andrea. ¿las nulidades no operantes es lo mismo que anulabilidad? No. Las nulidades no operantes o las eh, en las cuales nosotros podemos, existe la afectación, pero no se puede, ¿cómo se llama? Señalar que existe el acto, más bien, que es nulo el acto. El acto continúa con los mismos elementos. La anulabilidad tiene que ver con los elementos de validez del propio acto cuando este no se ha emitido conforme a los acuerdos, a los reglamentos, a los manuales o en su caso a algunas leyes, ¿sale? Tenemos que revisar esto también. Manejan así más o menos la diferencia. No sé si quedó claro, Andrea, o está un poquito rebuscado. Así está claro. Gracias, profesor. ¿Qué piensan los demás? Ahora sí. Los escucho. A ver, queda claro que en la invalidez se crea la nulidad, ¿vale? La inexistencia, el acto nunca nació. Las nulidades no operantes, que yo se los estoy marcando porque es muy importante, significa que si bien existían agravios o afectaciones, no se generó ¿qué? No se generó ¿qué? La invalidez del mismo acto. La invalidez del mismo acto, ¿vale? Entonces, tenemos estos tres elementos. Tómenlos en cuenta nada más, por favor.
¿vale? Bien, ¿hasta aquí tienen dudas o algún comentario? No, profesor. Perfecto, bien, ya nada más nos faltaría un elemento importante que es como preámbulo de lo que ya vamos a ver de la materia fiscal, que es el Estado. Ya con esto nosotros podemos concluir el repaso y empezar ya con la cuestión de materia fiscal. A ver, menciónenme los elementos del Estado. Población, territorio y gobierno. Población, territorio y gobierno. Antonio, ¿algún elemento más? Sí, un ordenamiento jurídico, Muy un bien. territorio y una relación jurídica, un fin común. Hay varias teorías que ya manejan varios elementos. Los más comunes que nosotros teníamos era población, territorio y También la gobierno. soberanía. Muy bien, ahorita vamos a la soberanía. Gobierno. Estos son elementos, pues vamos a decirlo, sustanciales, lo que da sustancia al Estado. Tenemos elementos que también pueden entrar dentro de lo subjetivo, que es el derecho, que es lo que mencionan el ordenamiento jurídico, y también tenemos elementos como es el fin común, o el bien común, ¿vale? Es decir, ¿para qué nace el Estado, no? Y el ordenamiento jurídico. No puede estar separado esta parte subjetiva. Es subjetiva porque cada Estado establece su propio derecho y su propio fin común. Pero la población, el territorio y el gobierno es lo mismo, no cambian. Y por ahí mencionaban lo que es la soberanía, ¿no? Soberanía. ¿Qué es la soberanía? ¿Quién me dice? Es el poder que tiene el pueblo. Es el poder que tiene el pueblo. Si estamos como una situación de la soberanía del pueblo, es el poder que tiene esta población. ¿Qué más podríamos entender de soberanía? ¿Será nada más eso, el poder del pueblo? Tenemos un concepto, pues, del siglo pasado, del siglo XIV, siglo XIII, siglo XVIII, donde la soberanía tenía varias circunstancias, ¿no? Pero, ¿será la soberanía todavía el poder del pueblo? ¿Lo que piensan ustedes? Porque estamos en del siglo pasado, una constitución meramente, le llamaban una constitución socialista, por tener o establecer estos derechos de tercera generación. Bien, Erendir, adelante. Sí, bueno, también tengo entendido que la soberanía también puede ser el poder que tiene un estado independiente frente a otros estados a nivel internacional. Ok, muy bien. Entonces, aquí hay una situación más adelante, ¿no? De autodeterminación. ¿Qué más? Aquí vamos a poner poder. Nada más, eso es como mera función, pero nos va a ser de utilidad cuando veamos coordinación fiscal. Bien, soberanía, poder. ¿Qué más me pueden decir de la soberanía? ¿Tendremos el mismo concepto? ¿O se irá modificando? Ya tendremos un concepto modificado. Considerando lo que dijo la compañera, también se podría definir como la libertad de decidir en quién reside y cómo reside el poder político. Muy bien, en quién reside, cómo reside. ¿Se dan cuenta? Soberanía lo puse en gobierno. O sea, tiene una relación íntima con el gobierno. ¿Sale? ¿Será cierto que los estados son soberanos? ¿Qué piensan ustedes?
¿O nada más la soberanía tiene que ver con el gobierno? No, sí existen estados soberanos en todos los estados de la República. Son libres y soberanos porque les dan la facultad de determinar su forma de gobierno y de participación política. Muy bien. ¿Qué piensan los demás? Bueno, vamos. A ver, adelante, Andrea. Sí, no nada más decir que concuerdo con el compañero mientras esto se mantenga dentro de lineamientos en que se respeten, por ejemplo, los derechos humanos y todo eso. Ok. Entonces, deja un poquito de la soberanía. Antonio, adelante. Sí, de hecho, el fundamento es el artículo, me parece el 39 de la Constitución. De hecho, Muy me bien. acuerdo de lo que decía, que dice que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo el poder público dimana del pueblo y para el beneficio de este. Y el mismo pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar o alterar su forma de gobierno. Bueno, eso menciona sobre la soberanía. Ok. Es el poder soberano del pueblo. Es el concepto de soberanía del pueblo. Si bien es cierto, tenemos el concepto de constitución y tenemos el concepto de soberanía. Entre soberanía y constitución pareciera que la soberanía es el nacimiento de la constitución. ¿Por qué? Porque la constitución le da a un estado el poder de ¿qué? De autodeterminación, ¿sale? El tener una constitución, no depender de qué, o los llamados estados semisoberanos que dependen de otro estado para tomar decisión. Es decir, no son estados soberanos porque no tienen autodeterminación, aunque lo pareciera, ¿sale? Es el ejercicio del poder. ¿El poder qué tipo? Político, social, económico y jurídico, ¿sale? Bien, el gobierno, ¿qué es el gobierno? Ya lo mencionaron, por eso está aquí la soberanía también, porque está colocado el gobierno por parte del pueblo aquí para el ejercicio, es decir, para poder realizar ciertas actividades. Pero cuando hablamos de un estado, como es el Estado mexicano, eh, por ejemplo, o el Estado de Colombia, el Estado de Venezuela, esos estados realmente serán soberanos, tendrán autodeterminación o no lo son. Anteriormente, adelante, Antonio. Sí, perdón, pues bueno, quiero pensar que en las constituciones sí se les determina que son soberanos, incluso me parece que en los tratados o las convenciones interamericanas, pero no se ejercen por la misma de su corrupción en sus estados, pero sí son soberanos. Ok, muy bien. No se ejerce como tal, pero sí son soberanos. Aquí podemos entrar a una discusión sobre la soberanía de cada uno de los estados, porque si bien es cierto, pueden determinarse, pueden decidir lo que hacen, siempre van a depender de un grupo de estados, ¿vale? Un grupo de organizaciones también van a estar, unas ONG, organizaciones no gubernamentales, que también van a estar sometiendo la soberanía de un gobierno. Bien, el gobierno necesita para subsistir o para poder vivir, necesita dinero, economía. Y esta economía va a estar establecida en el artículo 31. Es decir, ¿quién le va a dar el dinero al gobierno? Nosotros a través de impuestos. Muy bien. Nosotros a través de contribuciones. Una de ellas serán los impuestos. Muy bien. Pero, ¿qué creen? No solamente a través de las contribuciones, sino también a través del territorio. Es decir, el gobierno va a explotar el territorio. Tenemos el artículo 25, 26, 27 y 28. Nos habla mucho de la explotación del territorio en la que el gobierno va a poder realizar ciertas actividades y va a explotar el territorio. Y también de ahí va a obtener dinero. También nos dice en el artículo 31 que yo les decía, es que toda persona está obligada a contribuir al gasto público.
El gasto público es el gasto del gobierno. Pero tenemos aquí un problemita. El gobierno está dividido en 3 competencias. ¿Cuál de esas competencias se va a encargar de ejecutar o cobrar este dinero para repartirlo? ¿Quién se encarga? ¿El ejecutivo, profesor? El ejecutivo. Muy bien. Levantaron la manita, ¿no, verdad? Bien, el ejecutivo. Entonces, este poder ejecutivo, que sería el único que puede administrar, es decir, vamos al derecho a administrar a la población, es el que va a poder cobrar. ¿A través de qué? ¿O a través de quién? De su dependencia, de su secretaría competente. Muy De su bien, de hacienda, su ¿no? secretaría competente o lo que nosotros conocemos también como la hacienda, a través de la hacienda pública. Perfecto. La hacienda pública es la encargada de administrar, gestionar todos estos recursos. Perfecto. Si bien es cierto, existe otro poder que es el encargado de distribuirlo. ¿Quién se encarga de distribuir el dinero? ¿El fisco? No, otro poder, otro poder. El legislativo Legislativo. ¿A través de qué? del Congreso de la Unión. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se llama esto? Emite una ley cada año. Ley de ingresos y egresos. Muy bien. En esta ley, ¿qué es lo que va a venir? El presupuesto federal de cada gobierno, de cada Muy estado. bien. El presupuesto federal y también, obviamente, va a venir el de cada gobierno, es decir, la porción que se le va a dar a cada gobierno y en todas las áreas, ya sea educación, salud, viene todo cómo se reparte ¿qué? El dinero que administra Hacienda. Muy bien. Por eso es necesario, bueno, conocer más o menos cómo funciona esta parte. Entonces, la población se vuelve nada más como un elemento sustancial, es decir, de tratar de mantener al gobierno. Si lo ven de esa manera, nada más hace eso la población, no hace otra cosa, mantiene a un gobierno. El territorio, si bien es cierto, el territorio le pertenece al Estado o a la población, el territorio, el gobierno lo puede ¿qué? Explotar. Ya lo habíamos platicado con la expropiación. ¿Se acuerdan de la expropiación, no? Que el gobierno en cualquier momento puede llegar y decir, esta parte de territorio me pertenece, la voy a ocupar para una cuestión pública. Entonces se pierde. La población en esos momentos pues pierde la forma de defenderse, no puede defenderse en contra de una expropiación. O otro ejemplo, vamos a poner un aeropuerto en Santa Lucía, vamos a hacer un Tren Maya, vamos a realizar, detener una obra pública como fue la de Texcoco y ahí vamos a hacer ahora otras actividades, la hace el gobierno. Lamentablemente, la relación de la población, territorio y gobierno están subordinadas. Esta parte del gobierno es lo que se subordina, y más bien, la población y territorio se subordina al gobierno. No hay una forma en la cual hablemos de una soberanía del pueblo, ¿vale? Real no hay. A pesar de que podamos decir, sí, nosotros elegimos a los gobernantes, la realidad es otra, ¿sale? Y nada más a unos gobernantes, no a todos, ¿eh? Porque, ojo, escogemos nosotros únicamente a quiénes. ¿A qué poderes podemos escoger? ¿Quién me dice? Al Ejecutivo. Y al Legislativo. legislativo. ¿Judicial no? Judicial no podemos escogerlo. Bueno, esa es otra historia. Pero es lo que quería que ustedes vean. Entonces el gobierno, a través de esto, vamos a tener un Estado federativo. ¿Qué significa que sea un Estado federativo?
Y ya con eso terminamos el día de hoy. Que está conformado por diversos estados. Ajá, o entidades federativas, muy bien. Y que esos estados están, ¿qué? ¿Bajo un pacto federal? Bajo un pacto federal, muy bien. ¿El pacto federal cuál es? La Constitución. La Constitución. Perfecto. Además de ese pacto federal que tenemos, estos órganos están descentralizados, ¿sale? Tenemos una forma de gobierno descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que, perdón por llamarlos órganos, pero bueno, son entidades federativas. Esas entidades federativas están descentralizadas. No le responden como tal a qué? A la federación. ¿Por qué? Porque el mismo pacto establece que existirán distintas formas de gobierno. Desde la mínima, que es ¿cómo se llama? El municipio, hasta la federación. ¿Sale? A la mitad tenemos a los estados. Pensaríamos nosotros, bueno, cada uno de esas entidades federativas tiene soberanía. Sí va a tener soberanía siempre y cuando se respete ese pacto federal. Ese pacto va a establecer la competencia de cada uno de esos estados, ¿vale? Bien, vamos a concluir el día de hoy. Ya vamos a empezar a... Esto ya creo que lo terminamos el día de mañana es con ustedes, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Compañera. Sí, profesor. Ah, perfecto. Bien, yo creo que el día de mañana terminamos ya esta parte, que ya no es mucha, y vamos a iniciar ahora sí con la clase de Derecho Fiscal. Les voy a entregar el temario. Si bien es cierto, tengo una modificación del temario, vamos a dar ese contraste del temario que tenemos en el plan, que ya está un poquito obsoleto, y vamos a ir haciendo algunas pequeñas modificaciones del transcurso de las clases, ¿vale? Entonces, pues les agradezco que estén el día de hoy. Damos por terminada la clase. Que tengan un bonito día. Nos estamos viendo. Buen día, profesor. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Vale, bye, bye.